Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el doctor Ricardo Pasco. Doctor Pasco, bueno, pues un escándalo, me parece que es el mayor tema mediático en este momento, cuando estamos haciendo esta grabación, en torno a la elección en Estados Unidos. De pronto los medios, el pasado jueves, decidieron pues sacar del aire una declaración del presidente Trump. Muchos medios privados, algunos públicos incluso, algunos le llaman censura a esto, otros le llaman el derecho que tienen los medios a darle a sus audiencias, pues la verdad. ¿Qué decir de esta situación? Es un ejemplo para México, es una censura. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Bueno, en primer lugar, agregaría que ya Twitter y Facebook desde antes Correcto, venían censurando comentarios de Trump. sí, correcto. este, sus acusaciones de fraude electoral, demandas legales, acusaciones de ilegalidad, etcétera. Ujú. Yo creo que lo que refleja en primer lugar es un agotamiento real de la sociedad, por lo menos de la sociedad de la información en Estados Unidos, Ujú, con un presidente cuyos hábitos de decir mentiras, francamente, empieza a rayar en lo absurdo. ujú. Y creen incluso, y así lo manejaron tanto Twitter como ahora en los canales que le cortaron sus frases al presidente Trump, eh, de que incluso hay un elemento subversivo en lo que está haciendo, de subvertir el orden constitucional al estar atacando a las instituciones democráticas y al ejercicio de las elecciones y el libre voto en Estados Unidos. Entonces, eh, en este momento, independientemente de que sé que hay una discusión, de que unos piensan que es censura, otros piensan que están ejerciendo un acto de responsabilidad frente a tanta mentira, eh, obviamente nosotros aquí en México podemos pensar en esta cuestión en torno a la mañanera del presidente. Yo personalmente, Ricardo, considero que la mañanera debiera ser cancelada, y ya que estamos en proceso electoral y el presidente está el presidente López Obrador, y ya inició el proceso electoral y es indebido que un funcionario público esté haciendo campaña a favor de su partido, de sus posiciones, y atacando furibundamente a la oposición. Y además, encima de eso, ni siquiera quiero agregar el tema del rosario de mentiras que escuchamos cada día en la mañanera. Entonces, la pregunta para los medios mexicanos más bien es, ¿por qué siguen transmitiendo tan fielmente la mañanera todos los días? Yo creo que estaría bien con un resumen ejecutivo después de las 11 de la mañana de lo que dijo el presidente, y ya cada quien puede decidir sobre si quiere opinar o no sobre algunos de los temas. Pero es todo un problema, el problema de gobernantes que emplean abusivamente los medios de comunicación para estar engendrando odio, discriminación, persecución, ataques a la integridad moral de las personas o las instituciones, y francamente diciendo mentiras y haciendo afirmaciones y acusaciones, incluso de actos ilegales, que no tienen ningún sustento legal, que porque ya hemos entrado en ese terreno, ahora por ejemplo con Lozoya, que era uno de los grandes paladines del gobierno, resulta que no pueden probar nada de lo que ha dicho, Ujú. absolutamente nada. Entonces, y no quiero decir que no sea incluso cierto, pudiera ser cierto lo que está diciendo, pero no puede probarlo. Claro. ¿Qué Entonces, hace? el problema es que entramos en un terreno donde todo cuestiona el Estado de Derecho, Ricardo. Y este es el peligro, A el ver, cuestionamiento al Estado de Derecho. exacto. La pregunta concreta que seguía era precisamente esa, doctor.
¿Qué hacer o qué mecanismos tiene la democracia, qué mecanismos tienen los estados democráticos frente a entes del poder, en este caso los presidentes como Trump y como López Obrador, que utilizan el engaño y la mentira como política de Estado, literalmente? ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, por lo pronto, el instrumento que tenemos aquí y que debiera actuar es el INE, Ujú. planteando que es indebido haciendo un monitoreo de la mañanera, que ya debiera cancelarse porque se está utilizando una plataforma oficial del gobierno federal para hacer campaña electoral todos los días. Entonces, yo creo que hay recursos legales que pueden perfectamente plantearse en el contexto de nuestra jurisprudencia, y sustentar la idea de estar haciendo campaña y no hacer referencia a las reiteradas mentiras, porque ya entramos en un terreno que va a ser absolutamente imposible resolver nada. Pero simplemente el hecho, Ricardo, de que está todos los días haciendo campaña electoral y que esto es indebido en tiempos electorales. Y ya estamos en tiempos electorales. Y eso corresponde en todo caso a los partidos políticos y de personajes de la vida cívica y social, pero que no son funcionarios. Pero los funcionarios políticos, los funcionarios de gobierno están obligados a la reserva y a la discreción y al silencio en materia electoral. Y es aplicable del presidente hasta el último funcionario de gobierno. Por último, doctor, una pregunta que todos o muchos mexicanos se hacen: ¿nos va a ir bien con Biden o nos va a ir bien con Trump? Eh, ¿Cuál es su punto de vista? ¿Con quién nos iría mejor o con quién nos iría peor? Suena muy maniqueo, pero así es la pregunta que se plantean muchos mexicanos. Sí, bueno, en este momento yo diría que sí nos va a ir mal con Biden, Ujú. aunque hay temas que son estructurales que nos unen, y que con uno y otro habrían estado ahí. Uno, las controversias eh, comerciales y económicas, que Ujú. van a seguir siendo discusión en el contexto del TEMEC y de los capítulos que dan pie a juntas especiales para resolver controversias y diferencias entre los países. Eso va a seguir y es un punto de conflicto permanente. Pero el otro yo creo que va a ser el tema del manejo del gobierno de México, del crimen organizado. Ya está absolutamente establecido en documentos del gobierno de Estados Unidos y del mismo Congreso de Estados Unidos, que el crimen organizado ya está prácticamente cogobernando en nuestro país, y yo creo que esto va a ser crecientemente inadmisible para la administración de Biden. Yo tengo la impresión de que el tema de la seguridad se va a convertir en un punto de conflicto fuerte, De quiebre incluso. y puede ser de quiebre, y ciertamente este asunto del general Cienfuegos lo que te refleja es lo que puede venir en el corto plazo. Y si existe la irritación de los demócratas para con López Obrador por su apoyo a Trump, una de las próximas cosas que pueden hacer es empezar a señalar a altos funcionarios de su gobierno, de estar ligados, asociados o confabulados con el crimen organizado. Muy bien, doctor, se nos terminó el tiempo, le aprecio. En otro momento seguimos platicando. Gracias. Con mucho gusto. Ahí tiene usted una estupenda conversación. No se vaya, tenemos más. Volvemos.